Saludos, bienvenidos a nuestra clase sobre el Sermón del Monte. Mi nombre es Oscar García y soy uno de los pastores en la Catedral de la Esperanza. Estamos en la clase número 9 y les recordamos que el resto de las clases han sido grabadas y las pueden encontrar aquí en el playlist de nuestra página de Facebook de la Catedral de la Esperanza. Hoy vamos a continuar en este capítulo 5 de Mateo y vamos a entrar en una sección que nos va a llevar hasta el final de este capítulo. Y vamos a ver aquí que Jesús, basado en lo que estuvimos hablando la semana pasada, va a mostrar la manera en la que la justicia en el reino de Dios no se trata de abstracciones, sino de específicos. Jesús va a darnos algunos ejemplos para ayudarnos a pensar en cómo nuestra justicia debe ser. Él anhela que sea superior a la de aquellos que se consideraban expertos en la ley. Como vimos en la clase pasada, Jesús no quiere ser malinterpretado y eso todavía nos aplica hoy. Y aquí Jesús va a retar no la ley en sí misma, sino la manera en que esta ha sido leída e interpretada. Porque no basta decir, solo lee la Biblia. Todo lector de la Biblia es también un intérprete. Y Jesús reconoce que había una distancia entre lo que decía la ley y cómo algunos la habían interpretado. Hay una distancia entre el corazón de la ley y el corazón de aquellos que se llamaban maestros de la ley. Había una distancia entre el sistema de justicia que habían desarrollado y esa justicia mayor que Jesús anhela para sus discípulos en su reino. Y en esta sección es la que vamos a encontrar esa famosa frase de ustedes han oído, pero yo les digo. Como dije en la clase pasada, Jesús no va a darnos todos los ejemplos posibles de esta justicia, pero suficientes, creo, para mostrarnos cómo leer. Nos va a dar una clase, nos va a ofrecer un lente interpretativo para que así nosotros continuemos haciéndolo. Para que nos acerquemos a la Escritura, nos acerquemos a su ley con el lente que nos dé Jesús, a través de Jesús. No nos va a contestar todas nuestras preguntas, no nos va a dar todas las respuestas, pero nos muestra el camino y las interpreta para nosotros, porque después de todo Jesús tiene contactos directos con el autor. Y tradicionalmente a esta serie de enseñanzas se les ha llamado las antítesis. Pero eso puede ser un poco confuso de momento porque una antítesis es algo que se opone o que contradice otra cosa. Y Jesús ya dijo que Él no viene a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. El asunto aquí que resuelve, que nos ayuda a entender esto, es considerar que Jesús no tiene un problema con la ley, como ya dijimos. Su antítesis o su oposición es con la manera en que se ha interpretado la ley. Pero más todavía, en la forma en la que se ha limitado la ley, enfatizando un aspecto y minimizando otro. Y como dijimos la vez pasada, muchas veces terminaban minimizando aquellos aspectos que eran aún más importantes y dando mayor importancia a aquellos que tal vez no los eran. Por tal razón, algunos autores, incluyendo a Amy Jill Levine, ella dice que en lugar de usar la palabra antítesis, usemos la palabra extensión para referirnos a lo que Jesús hace aquí con la ley. Es decir, Jesús como nuevo y mayor Moisés extiende la ley o en sus propias palabras viene a darles pleno cumplimiento. Y al hacerlo nos muestra un poco más acerca del corazón de la ley, de lo que está detrás de la ley, del anhelo de Dios detrás de esta ley. Y veremos a Jesús dirigiéndose al asunto del homicidio, la ira, el adulterio, divorcio, los juramentos, la venganza y el amor a los enemigos. Así que ya podemos percibir cómo en todos estos casos Jesús va a conectar esta justicia mayor que anhela para nosotros en el reino de los cielos a expresiones en relaciones de personas con otras personas, incluyendo lo que decimos, incluyendo nuestras palabras
incluyendo nuestras acciones, pero mucho más nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestras intenciones. Así que creo que parte de la intención aquí de Jesús es mostrar cómo nuestra devoción a Dios está íntimamente relacionada a nuestras relaciones con los demás. Y podemos recordar que Jesús mismo dijo que el mandamiento más importante era que amáramos a Dios y lo conectó con amar al prójimo. Lisa Sharon Harper, en su libro The Very Good Gospel, dice que en la creación lo que Dios llama bueno, tov es la palabra en hebreo, no es solo cada elemento de la creación en sí, sino la armonía y la interconexión que hay entre cada una de estas partes y la relación que hay entre todas estas partes y Dios. De manera que dice ella que el pecado es todo aquello que rompe y que separa y que destruye lo que fue llamado bueno en el principio. Es todo lo que atenta contra la armonía, la unidad, la intimidad, el amor entre esas relaciones. Así que de vuelta a nuestro texto. El primero de esos casos que vamos a ver hoy es en que Jesús hace una extensión y lo vamos a ver y vamos a leer en los versos 21 al 26. Y nos vamos a dar cuenta que la estructura en todas estas va a ser hacer alusión a una ley que ya era conocida, la manera en la que ha sido interpretada o entendida por ellos, y luego Jesús procede a extender la ley o a mostrar una manera de interpretarla que sobrepasa la justicia de aquellos maestros. Comencemos entonces con la que vamos a estar viendo hoy, el verso 21 al 26 de este capítulo 5. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. En este primer caso, Jesús comienza a hablar de un mandamiento conocido por todos: no matarás. Jesús no pierde tiempo, va directo a uno de los asuntos más terribles de la situación humana, que desde el principio, cuando el pecado entró a dañar todo lo que Dios había creado bueno, comenzamos a verlo ya. Y uno podría pensar que eso está claro. ¿Qué más puede decir Jesús sobre esto? No mates. En Puerto Rico hace mucho tiempo que tenemos un problema terrible de asesinatos. La mayoría de ellos relacionados al asunto del tráfico de drogas, como sabemos. Estadísticamente se asesinan casi 2 personas por día, promedio, en este país. En estos días hemos visto las noticias de los asesinatos de estas 2 jóvenes mujeres, Keishla Rodríguez y Andrea Ruiz. La violencia contra las mujeres también ha sido tema en nuestro país durante algún tiempo, especialmente estos últimos meses. Es muy lamentable lo que estamos viviendo. Tenemos que sufrirlo, que llorarlo, que lamentarlo. Tenemos que trabajar para que esto no siga ocurriendo. Considerar cómo hemos contribuido a esta cultura, arrepentirnos y cambiar. Porque esto no es lo que Dios anhela para la humanidad. Esto no es lo que Dios anhela para nuestro país. El mandamiento número 6, como vemos en Éxodo 20, se refiere a este acto intencional de quitarle la vida a otra persona. Cada persona es
la imagen de Dios. Cada persona, cada vida es sagrada. Y cuando pensamos en el contexto de los 10 mandamientos allá en Éxodo, el pueblo de Israel venía de una experiencia de 400 años de esclavitud, de opresión, de ser víctimas de violencia continua, en cuyo tiempo sus cuerpos habían sido máquinas de producción para un imperio. Nacían y morían como si nada. Habían perdido su dignidad, les había sido quitada. El que moría era reemplazado por otro. Podríamos pensar que en sus mentes y en sus corazones se había disminuyendo esta idea del valor de cada vida. Era como que algunos eran más valiosos que otros. Es posible que pensaran que esta imagen de Dios en ellos ya no era una realidad, porque ¿cómo puede ser posible que fueran imagen de Dios y se les tratara de esta manera? Es posible que pensaran que ya no eran dignos de otra cosa. Y Dios los rescata y los liberta y les da una nueva vida. Y va a ser una nación de entre ellos. Y exalta otra vez aquí en los 10 mandamientos el valor de la vida. No matarás. Y por siglos los judíos interpretaron esto y buscaron maneras de trabajar con la realidad de los asesinatos. Y vemos en algunas de estas leyes más adelante cuando se desarrollan, dependiendo de si fuera intencional o no, así como las circunstancias en las que ocurriera. Y en Números 35 vemos algunas de esos casos. Pero lo que vemos es que por mucho tiempo buscaron no solo afirmar este asunto de no matarás, sino considerar todas las implicaciones y las maneras en que eso ocurría y cómo trabajar con ellas. Y Jesús lo resume, o resume lo que han escuchado como que si cometen asesinato, quedarán sujetos a juicio. En otras palabras, ustedes han escuchado que si matan, si asesinan, habrá consecuencias. No es cualquier cosa. Pero Jesús, como ya dijimos, extenderá la ley. Algunos usan el término también de crear una verja o una cerca alrededor de la ley, que hace más difícil, digamos, llegar a incumplir este mandato o esta ley. Una cerca alrededor de la ley. Y para hacerlo, entonces Jesús conecta el acto del asesinato con una realidad más profunda, con una realidad por debajo de la superficie, una realidad que tal vez no se ve a simple vista, un asunto del corazón, la ira y el enojo. Desde muy temprano en la historia bíblica vemos el peligro del enojo no procesado, de la ira mal manejada. El conocido relato de Caín y Abel muestra a Caín, esta segunda generación que vemos en la narrativa bíblica, luego que Adán y Eva se nos presentan como pecando y escogiendo lo que iba en contra a la voluntad, al sueño de Dios, comenzamos ya a ver en la próxima generación consecuencias de esto también. Y vemos a Caín enojado por una ofrenda no aceptada por Dios. Y no podemos ignorar cómo Dios se acerca y le hace una pregunta a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? Considera esa pregunta por un momento. Dios se acerca y pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Dios no castiga a Caín por estar enojado. Dios no le impide estar enojado, sino que creo yo que hay una invitación aquí a procesar su enojo, a prestar atención a su enojo, a considerar lo que está detrás de su enojo. Y Dios le advierte que el pecado está a la puerta, pero que no tiene que sucumbir a él. Entonces, el enojo en sí no parece ser lo que está mal necesariamente, sino la manera en la que lo manejamos, si le prestamos atención. ¿Lo dejamos correr su curso? ¿Lo negamos y suprimimos? ¿O lo usamos como una invitación a ver su causa? Incluso una invitación de parte de Dios a través de nuestras emociones para considerar
qué hay detrás, cómo actuar, cómo manejarlo. Caín ignoró la invitación de Dios. Y en el verso siguiente vemos cómo asesina a su hermano. En nuestra cultura parece como que el enojo se maneja principalmente de dos formas. Se deja correr su curso y somos violentos, reactivos, abusivos, o se suprime por miedo a lo que podría pasar si lo dejamos salir. Y ninguna de las dos parecen ser saludables. Está bien sentir ira. De hecho, hay buenas razones para enojarnos. Jesús mismo se enojó. Debemos enojarnos ante ciertas circunstancias, ante la injusticia, ante la opresión, la desigualdad, el maltrato, la corrupción, el abuso, el racismo, la violencia. Son cosas que nos deben hacer sentir ira. Pero Jesús, al extender la ley, hace un comentario parecido tal vez a lo que Dios le dice a Caín. Ustedes escucharon no matarás, pero yo les digo que el que se enoje estará sujeto a juicio. Si es cierto que asesinar está mal, tengan cuidado que no hagan eso, pero no minimicen lo que viene antes. No minimicen la condición de su corazón antes, porque estarán sujetos a juicio. En la Nueva Versión Internacional usa las palabras insultar y maldecir. Y las consecuencias que vemos es quedar sujeto al juicio del tribunal, del consejo y en última instancia al fuego del infierno. Y las palabras que usa aquí Jesús intentan llevar un mensaje más profundo, tanto la falta, tanto lo que está ocurriendo como sus consecuencias. Por un lado, no se trata meramente de insultar o maldecir a alguien. Lo que Jesús está aquí señalando es una condición del corazón que nos lleva a deshumanizar a otro. No es meramente la palabra pronunciada, sino aquello que produce esa palabra. ¿De dónde surge, de dónde sale esa palabra? La actitud, la condición del corazón, lo que se piensa del otro que produce tal palabra. El significado de las palabras. Es la actitud de ver a otro u otra como menos digno, como menos valioso, como menos humano. Y aquí vemos cómo el maestro conecta el asesinato con el insultar. Y parecería que Jesús está exagerando, tal vez. Pero creo que hacemos bien en considerar esta conexión que está haciendo Jesús. Porque el causar la muerte de alguien, Jesús lo está conectando con el pronunciar la muerte con nuestros labios. No olvidemos que Jesús está detrás de una justicia mayor. Nuestra cultura también generalmente escuchamos que las palabras se las lleva el viento. Y también hay otro refrán que dice o termina diciendo que las palabras nunca me harán daño. Y eso son tremendas mentiras. Las palabras tal vez se las lleva el viento, pero su significado y lo que comunican, lo que pronuncian, permanece. Las palabras tienen gran poder, tanto para el bien como para el mal, para bendecir como para maldecir. Y cuando hablemos de las palabras, recordemos que Jesús se nos dice que es la palabra de Dios. Jesús es lo que Dios tiene que decir. Y lo que Dios habla, lo que Dios dice debe influenciar lo que nosotros decimos y hablamos. Así que no se trata de exagerar o querer ser tan puristas, digamos. Se trata de que nos demos cuenta que a Jesús le importa lo que decimos, especialmente lo que comunicamos a otra persona, porque eso habla de lo que hay en nuestro corazón y Jesús está bien interesado en eso. Entonces, cuidado con lo que nos damos permiso para pensar acerca de otro.
Cuidado con lo que nos damos permiso para decir acerca de otra persona y a otra persona. Jesús está apuntando a la raíz del problema. Y cuando dejamos que la ira corra su curso sin procesarla, sin manejarla saludablemente, antes de la acción viene una serie de cambios en nuestra manera de pensar que nos puede llevar a, como dijimos ya, minimizar y eliminar al otro, a la otra persona, deshumanizar al otro, considerarlo como menos valioso, menos importante. El otro, la otra persona se convierte en un objeto, en una cosa, en un obstáculo, en un monstruo. Deja de ser persona para nosotros, deja de ser imagen de Dios. Así que Jesús no dice que no tengamos ira, sino que le prestemos atención. ¿Y qué significa esto, estas distintas consecuencias que Jesús menciona? Ser sometido a juicio, al tribunal, al fuego del infierno. Muchos de los comentaristas dicen que Jesús aquí no parece estar hablando acerca de la eternidad. No parece estar tan interesado en lo que pasará después de morir, sino aquí y ahora, en sus consecuencias aquí y ahora. Y no es que no haya consecuencias eternas, de nuevo, es que debemos enfocarnos en el pasaje, en lo que Jesús parece estar tratando de hacer y enseñar en este pasaje. Habla aquí de consecuencias tanto a corto como largo plazo en el contexto de aquí, de nuestra vida aquí, de nuestras relaciones aquí. Afirma que no da igual, que a Él le importa. Son imágenes paralelas. Y cuando menciona el infierno, aún esto no parece estar hablando de un lugar después de la muerte, sino de un lugar de muerte. Gehenna, que es la palabra que aquí se traduce como infierno, y no es la única palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para referirse a infierno, pero esta en particular, Gehenna, era un valle en el sur de Jerusalén que en la tradición hebrea se consideraba maldito, porque allí se habían realizado en el pasado unos sacrificios de niños muy detestables. Y luego se nos dice también que este valle se convirtió en una especie de vertedero. Era un lugar de muerte, de destrucción. Así que, más que un lugar de condenación eterna, cuando se menciona Gehenna, se está hablando, digamos, de un infierno aquí en la tierra. Seguir este camino de la ira, seguir este camino de la violencia, no lleva a otro lugar que no sea la muerte, la destrucción, la separación mayor entre la voluntad y el propósito de Dios. En otras palabras, Jesús dice, esto es serio, no lo minimicen. Tengan cuidado de que su actitud interna, aun si no han llegado a cometer el acto, en este caso el asesinato, que no sigan por ese camino, porque la consecuencia será tan terrible como si lo hubiesen hecho. Y en lugar de estar viviendo en el reino de Dios, estarán viviendo en un Gehenna. ¿Qué hacemos entonces con la ira? Muchos hemos escuchado y citado a Pablo en Efesios 4:26 cuando dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Muchas veces hemos escuchado esto y decimos que significa, bueno, no te vayas a la cama molesto. Resuelve antes de irte a dormir. Y creo que es posible que esto sea la manera correcta de entenderlo y lo que Pablo tal vez tenía en mente. Después de todo, Jesús también vemos en este texto que estamos estudiando, habla de esta urgencia de manejar nuestro enojo, de resolver, de reconciliarnos. Pero creo que también podemos entender este pasaje de Pablo en Efesios como que el enojo no sea el final, que la ira no tenga la última palabra. O sea, ver el asunto de la puesta del sol como un símbolo del final de algo. Y sabemos que cuando se pone el sol, viene la oscuridad.
creo que hay algo aquí en las palabras de Pablo de manejar el enojo y la ira antes de que sea demasiado tarde. Otra vez, que no sea el final, que no sea la última palabra. Y Jesús, de manera parecida, provee una opción de acuerdo a esta justicia mayor. Y aquí llegamos a este asunto principal de la extensión que va a hacer Jesús. Porque no se trata meramente de no matarás, como ya vimos, pero tampoco se trata solamente de no insultar o maldecir. Se trata de guardar nuestro corazón, de esta ira que lleva a la muerte, de atentar contra la imagen de Dios en otros y a su vez atentar contra la imagen de Dios en nosotros mismos. Y a la invitación entonces de Jesús es a reconciliarnos. Quiere decir que no está diciendo que no habrá situaciones, que no habrá enojo, que no habrá diferencias, que no habrá conflictos. No, Él está partiendo de la premisa que ocurrirá, pero nos llama entonces a cómo trabajar con esto. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios de verdad? Reconciliación. La ira, el enojo, los malos entendidos, los conflictos, los problemas serán parte de la vida aquí, por consecuencia del pecado. Pero esa justicia mayor, la justicia en el reino siempre da espacio a reconciliación, a relaciones justas, relaciones de igualdad. Tan importante es la reconciliación que Jesús lo conecta con un acto de adoración cuando habla de esta ofrenda, cuando estés trayendo tu ofrenda al altar y dice, interrumpe tu acto de adoración, detén tu momento de adoración. Ve primero y reconcíliate. Esto nos debería sorprender. Jesús está diciendo, yo sé que quieres traer este acto de adoración, esta ofrenda, pero vamos a resolver algo antes de esto. Es maravilloso. Reconcíliate, luego ven y presenta tu ofrenda. Jesús está tan interesado en nuestro corazón y en nuestras relaciones unos con otros como nuestra relación con Él. Nuestra adoración no está completa si no practicamos la reconciliación. Nuestra adoración no está completa si no practicamos la reconciliación. Y la reconciliación abarca todas nuestras relaciones. Entre familia, hermanos, hermanas, padres, hijos, primos, tíos, abuelos. Relaciones de amistad. Entre razas. Entre personas de distintas religiones y personas que tal vez no profesan ninguna religión. Reconciliación entre generaciones. Que tan fácil es encontrar razones también para dividirnos por generaciones. Eso es porque esa es la generación tal o la generación otra. Reconciliación entre generaciones. Entre personas con diferentes ideales políticos. Reconciliación entre diferentes clases sociales. Así que si necesitas reconciliarte con alguien, yo con todo el corazón te invito a que consideres estas palabras de Jesús. Pienses cuál sería el próximo paso, cómo puedes comenzar a trabajar para esto, cómo puedes comenzar a hacer de la reconciliación la meta en estas relaciones. Comienza paso a paso, pero comienza. Por otro lado, si reconoces que tienes dificultad manejando la ira, ya sea porque eres explosivo y no puedes controlarla o porque sientes que constantemente lo que tienes que hacer es suprimirla por miedo a lo que pasará si expresas algo, busca ayuda. No permitas que te domine. Recuerda esta pregunta que hace Dios: ¿por qué estás tan enojado? El pecado está a la puerta. Ten cuidado, presta atención, no lo minimices, no lo suprimas pensando que se irá solo. No te engañes pensando
que después que no actúes puede darte permiso a pensar o hasta decir ciertas cosas. Por favor, no dejes que la ira corra su curso, ya sea cometiendo violencia contra otro o violencia contra ti mismo. Y por último, también reconocemos que hay casos en los que la violencia y la ira está fuera de control y ponen a otros en peligro. Y si eres víctima de violencia, de abuso, ya sea físico, emocional, sexual, de cualquier tipo, busca ayuda. Sal de esa situación. Dios anhela reconciliación. Dios anhela vida. Dios anhela relaciones justas. Dios anhela nuestro bienestar. Y estas cosas son difíciles. Pero Jesús está yendo a esos temas difíciles, a esos temas que no hay respuestas sencillas, esos temas que nos invitan a sentarnos, a escuchar, a llorar juntos, a sufrir, a lamentar, pero también a actuar, como dijimos ahorita, a arrepentirnos si hay que arrepentirnos y a comenzar a permitir que Dios realice la transformación en nosotros y así también en aquellos en los que tenemos influencia. Con esto terminamos la clase de hoy. Queremos invitarles a terminar hoy tomando un momento para luego que terminemos el video, guarda silencio y luego de un tiempo de silencio invita a que Dios te muestre qué en estas áreas son algunas en las que puedes trabajar o cómo podemos nosotros como familia de Dios, como iglesia, trabajar estos asuntos. Primero entre la comunidad y luego cómo esto puede movernos a influenciar en los lugares donde nos movemos día a día, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros trabajos. Pidamos a Dios que sane nuestra tierra, que nos ayude a ser trabajadores por la paz, que despierte en nosotros este hambre de justicia y que su nombre sea glorificado, que podamos participar de su reino cada vez más.